La primera pregunta, Carlos, ¿qué se supone que debemos esperar en estos primeros tiempos con la llegada de Javier Milei en términos de lo económico y social? Es una pregunta extremadamente difícil porque tanto usted como yo, como supongo todos, tenemos una enorme duda acerca de lo que vaya a acontecer en los próximos días, ¿no es cierto? No tenemos ningún dato fiable sobre la existencia de un programa, y le diría más, ni siquiera de una visión, porque a lo largo del tiempo esas cosas, esas visiones han ido mutando, ¿no? No lo sabemos objetivamente. Todo lo que podemos decir es que ha habido una manifestación popular indiscutiblemente definitoria, en el sentido de que la sociedad necesita resolver un conjunto de problemas que nos vienen angustiando desde hace muchísimos años y que no hemos tenido la capacidad, la astucia, la suerte, como usted quiera llamarle, de poder resolverlos. Y obviamente la gente votó a la búsqueda de una solución. Ahora, lo que prometió Milei, que era de alguna manera una solución de shock, que para la gente un poco es como, te prometo que te encuentro la solución mañana, y eso a mucha gente lo ilusiona, porque lógico, si alguien tiene una poción mágica, el Quijote hablaba del ungüento de Fierabras, digo que todo lo cura, bueno, la gente tiene una expectativa favorable, pero a medida que va pasando el tiempo y se va haciendo realidad el futuro programa, con las insinuaciones, vamos viendo que no hay mucha claridad, por lo menos no puesta a disposición de la sociedad, ¿no? Yo no he escuchado absolutamente nada que me haga pensar que existe un programa. Y permítame que le diga algunas cosas que son importantes. Milei utilizó el concepto de dolarización como esa idea de resolver el problema de un plumazo, porque él tenía, decía, no una, sino 5 ofertas de grupos financieros internacionales que le ofrecían miles de millones de dólares. 30.000 habló alguna vez, 30.000 millones de dólares. Por supuesto, eso se fue desvaneciendo, y hoy veo en el diario que luego de traerlo a Caputo, que él mismo llamó el crack de las finanzas, pareciera ser que la mayor aspiración son 3.000. Con lo cual, haciendo una relación ingenua, si usted quiere, de la promesa de la campaña a la promesa del presente, la promesa disminuyó un 90%, porque estamos solo con el 10% de lo que iba a conseguir antes. Lo digo de alguna manera dolido, porque es que como que en realidad van descubriendo que lo que se prometía no era tan fácil de conseguir, aunque si fuera bueno, cosa que es discutible, pero de cualquier manera lo que ellos creían bueno todavía no está. Yo lo lamento por todos nosotros, porque sería bueno siempre que el que conduce tenga claridad por el camino donde va, que no hay baches, que no hay montañas, que no hay barro, que va a poder pasar ese colectivo en el que vamos todos. Pero por ahora, salvo que haya una carta muy fuerte debajo de la manga, lo que hay solo son trascendidos bastante, ¿cómo podría decirle?, poco claros, ¿no? Por ejemplo, reforma del Estado, que tendría esa negociación que hace Francos en el Parlamento. Dicen que Federico Sturzenegger, que es un hombre de ideas demasiado simples, su experiencia como funcionario fue realmente desastrosa durante el periodo de Macri, si quiere se la recuerdo luego, pero él dice tener un trabajo, algunos dicen de 5.000 páginas, que sería la reforma administrativa del Estado a votar en extraordinaria. Como a usted no se le escapa, 5.000 páginas son muy difíciles de leer, sobre todo si además están llenas de acápites que refieren a leyes y normas, resoluciones que se derogan, que componen un plexo jurídico integral que, para llegar a entenderlo, un grupo de personas expertas tardaría varios meses en comprender qué quiere decir todo eso. Y obviamente el tiempo político que tiene el presidente me parece que no da para una complejidad tan grande de análisis para el Parlamento. Más allá
de la buenísima voluntad que pueda haber o de la coincidencia que pueda haber, porque lo primero que hay que saber es qué dice eso, y no es muy fácil. Y entonces tenemos en el plano de las estructuras ese mensaje confuso, así fueran 500 páginas, que sería también el 10% de lo que se dice. Estamos ante un enorme interrogante, estamos colgados de un signo de interrogación, nada podemos saber, y todo lo que digamos le diría prejuzgar, porque por otra parte, si uno va viendo lo que podría llamarse los pasos dados, ¿no? Uno tras otro, se encontraría con que Bertrand Russell había establecido 3 leyes, ¿no?, que conforman la racionalidad, ¿no? La primera es la ley de la identidad, que dice lo que es, y pareciera ser que el libertario no lo es tanto, o por lo tanto lo que es pareciera que no es. La otra ley dice nada puede ser al mismo tiempo y no ser y no ser al mismo tiempo es imposible. Sin embargo, si uno mira la perspectiva de Francos, uno estaría tentado de decir que es peronista, porque en realidad dejó colgado del piano a todos los diputados de Cambiemos, los gobernadores de Cambiemos, y fue a reunirse con los gobernadores peronistas. Y después las cosas deben ser o no ser, y tampoco podemos ver que acá haya una definición qué cosas sean. En una palabra, estamos frente, y esta es mi preocupación, a un posible salto a la irracionalidad. Es así. Comparto totalmente lo que usted dice, profesor Leiva. Evidentemente necesita del peronismo Milei para poder negociar la fuertísima desnivelación que tiene en el Parlamento de la Nación a la hora de poder enfrentar esta idea de modificar las leyes, porque la gran mayoría de ellas están atadas a la Constitución Nacional. Incluso ante la hipótesis de que quisiera sacar algo por decreto de muchas de estas leyes que tienen que ver con las empresas estratégicas, se va a encontrar con una dificultad jurídica muy grande. Bueno, entre paréntesis digo que habrá que ver el comportamiento de una Corte Suprema que hasta ahora es vergonzosa, ¿no? Pero yo le quería hacer una repregunta, al margen si luego quiere opinar sobre lo que acabo de decir. Yo tengo la sensación de que este es un gobierno que tiene la intención de copiar y corregir muchísimas de las cosas que hizo Carlos Saúl Menem en la década del 90, sobre todo cuando pensamos los vínculos de los grupos económicos extranjeros y los poderosos grupos de poder económico nacionales a la hora de la transnacionalización y de la liquidación, o mejor dicho, el asalto a las empresas estratégicas, ¿no?, que tiene el Estado, que tiene la sociedad argentina. Bueno, mire, Omar, hay dos cosas que quiero aclararle, porque no sería honesto de mi parte no decirlo. Yo no tengo esa opinión que usted tiene sobre la Corte Suprema actual, honestamente no lo tengo. Correcto. Tengo una visión distinta, pero bueno, eso es accesorio, cada cual tiene derecho a pensar lo que se le da gana sobre la actitud de los otros. Pero sobre el menemismo de Milei, mire, yo tengo para mí, creo que es algo que no es habitual decirlo, porque obviamente no es beneficioso para nadie decirlo. Yo creo que estamos en la Argentina instalados justamente desde Menem, y cuando digo desde Menem hasta el presente, bajo un gobierno de los concesionarios. Y particularmente ahora pareciera ser que, no sé si es claro que son los concesionarios. Los concesionarios son todas aquellas personas que se quedaron con las empresas públicas cuya característica central es que tienen una barrera protectiva que no necesita ni de aranceles ni de tipo de cambio alto. ¿Está claro? Si usted produce tornillos, para defenderse de la invasión importadora necesita o aranceles que lo protejan o un tipo de cambio lo suficientemente alto como para que usted pueda producir. Pero si usted tiene una empresa del Estado, usted lo sabe, nadie le puede vender energía desde el exterior, nadie le puede prestar de dinero desde el exterior a usted que tiene una cuenta corriente, nadie le puede poner el gas ni llevarlo en colectivo del exterior. En una palabra, los concesionarios son aquellos que se quedaron con la actividad de servicio público, que tiene esa barrera natural protectiva y que mueven una enorme cantidad de recursos y que además, como usted bien sabe, no necesariamente han pagado lo que se debe por ellos. Concretamente, muchos de los concesionarios
nunca pagaron los cánones, no solo Macri con el correo, sino tampoco Ornotian con la primera parte de los aeropuertos, ¿no es cierto? Y eso sucedió durante el gobierno concretamente de Néstor. Pero dejando de lado estas cuestiones, que me parecen esenciales, la idea de la Argentina, pensada por los concesionarios, justamente es una Argentina a la que no le preocupa la custodia de la producción, porque ellos están fuera de ese escenario. No tienen ese problema que tienen los que producen en el agro, en la industria o en lo que fuere. Ese grupo humano ha pesado muchísimo, a punto tal que, para decirlo en el caso de Macri, cuando él hizo su primera presentación de gabinete, la hizo en la casa de Carlos Bulgeroni, dueño de la petrolera, que fue posible por la concesión que le dio debido Das Neves y Néstor, con la ley corta de energía. Esa familia poderosísima, además, uno de sus principales accionistas está radicado fiscalmente en el exterior. Cuestión que debe aclararse porque no es posible que quien está radicado fiscalmente en el exterior se considere ciudadano argentino, dado que no contribuye con lo propio para la luz del semáforo. No sé si me explico, ¿no? Claro, sí, sí. Vale para muchos que están del otro lado del charco ahora. Pero además ahora, usted sabe, hay una cierta continuidad. La doctora Vilma Ibarra, la directora del Legales del gobierno de Alberto Fernández, fue hasta el día anterior a ser directora de Legales del gobierno de Alberto Fernández, directora de Legales de Corporación América. Qué notable, ¿no? Es notable, ahora, sí. Y ahora, digamos, el mismo elenco, Rafael Bielsa también, el mismo elenco, ahora está otra vez, está el joven Francos, el señor Pino, el propio Milei, y Barra, y el abogado que va a ser ministro de Justicia. Son todos del grupo Ornotian, que muy generosamente pone gente muy vinculada a él al servicio del país, lo cual obviamente desde el punto de vista está muy bien. Ahora, desde el punto de vista nuestro, corremos el riesgo de tener un filtro jorobado de la lectura de la nación, porque la nación no se puede hacer desde una concesión. No sé si me explico. Bueno, no mirar esta parte material de la historia es imaginarnos que tenemos gobiernos que son diferentes, porque no lo son, porque hay un leitmotiv fundamental, que es que tener un país sin las condiciones generadas por el Estado objetivas para lograr su desarrollo integral. Y uno puede llenarse de palabras, pero si usted no desarrolla, en realidad estamos cayendo fulero, ¿no? Hoy, lamentablemente, Alberto Fernández, en su despedida, ha tenido la última, la que faltaba, ¿no? Decir que en la Argentina no está en una crisis social estratosférica y que la pobreza no es el 40%, como si hubiera una posible discusión sobre el porcentaje. Estamos repletos de pobres, lamentablemente, y hace años. Y negarlo me parece un acto de una bajeza descomunal. Es lo único que le faltaba a Fernández para despedirse. Perdóneme el enojo, pero creo que no nos podemos permitir que alguien que ha tenido a su cargo el Estado de la Nación no se haya dado cuenta en el país que vivía durante 4 años. Es la verdad incomprensible. En fin, no sé lo que pienso, ¿no? Comparto su lectura, profesor. Ahora, si usted me permite volver un poquitín para atrás, ¿cómo ve lo de la Corte Suprema de Justicia usted frente a este tema que teóricamente se presentaría el día 11 de diciembre al Parlamento, este paquetazo que se le dice de remover un montón de leyes, y que muchísimas de ellas están atadas a la letra constitucional, ¿no es cierto? ¿Cómo ves ese proceso en ese escenario? Hay cosas que obviamente, dice usted bien, hay cosas que no hay una ley que pueda resolver porque tienen que ver con la Constitución. Concretamente, yo creo que lo ha puesto muy en claro, creo que fue un miembro de la Corte Suprema que lo dijo con toda claridad: no se puede eliminar el Banco Central porque la Constitución dice que hay que tener uno. No se puede eliminar la moneda nacional porque la Constitución dice que uno tiene que tener una. Así que esas cosas son producto de una enorme ignorancia, no me cabe duda, no hay ley que pueda determinar con eso. Pero hay otras cosas que seguramente son leyes, pero le vuelvo a repetir, la discusión del armamento jurídico, por más equivocado que estuviera nuestra estructura jurídica, la ley es como un sistema de computadora. Usted no puede correr un cablecito, porque usted cree que corre el cablecito, pero es que todo el sistema estalla si usted corre el cable. Entonces,
no existe pretender reformar toda la estructura jurídica del país en una semana con 5.000 páginas de reformas de leyes, resoluciones. Es muy difícil y por lo tanto muy irresponsable. ¿Por qué digo irresponsable? Porque usted pone en suspenso al país diciéndole hay que votar estas leyes porque este es el programa que la gente votó, ¿no es cierto? Bueno, está bien, pareciera ser que la voluntad popular impone que se reformen todas estas leyes, pero el legislador tiene una obligación para con los ciudadanos que lo votaron a él también, porque también está ahí porque lo votaron, para decidir desde el punto de vista de su conciencia y de su programa y su mandato, cuál es la consistencia, la lógica, el poder de esa normativa. Y eso obliga a estudiarlo. Y al estudiarlo van a ser 1, 2, 3 meses. Si el gobierno va a suponer que necesita de esas transformaciones jurídicas para decir que tiene un programa, pues entonces estaremos 4 meses con la misma pobreza, con la misma inflación, con los mismos problemas, y obviamente puede cundir una cosa muy horrible que sería una decepción inmediata de la propia gente que lo votó a Milei, y que, como usted sabe, decía hoy Alejandro Katterberg, que analizó los padrones después de la elección, que esta es una elección que si hubieran votado solamente los jóvenes menores de 40 años, Milei y varones, Milei hubiera ganado en la primera vuelta. Quiere decir que hay un voto joven de gente que solo tiene ilusiones, que no tiene idea de lo que pasó previamente y que votó por eso. Y esas ilusiones se desaparecen rápidamente cuando los resultados no llegan, porque el helado se derrite a la temperatura del sol. No hace falta ponerle fuego para que se derrita, no sé si me explico. Totalmente. Yo le quería preguntar, bueno, después de haberlo criticado tanto a Caputo, el presidente electo Javier Milei, decide ponerlo al frente del Ministerio de Economía, no solo a él, sino también a su socio en Anker Capital. ¿Cómo imagina que pueda funcionar este tema con dos personas que están en el tema del financiamiento externo, básicamente, buscando los dólares, y que poco expertise tienen con el tema de estar al frente de una cartera económica de las características de un país con la crisis que arrastra desde hace tantas décadas, ¿no? Exactamente. Bueno, mire, realmente, primero coincido con usted, y creo que la mayor parte de la profesión, ortodoxos coinciden, no es Caputo una persona, más allá de sus habilidades para ganar dinero, que evidentemente las tiene, que esté, digamos, calibrada para conducir la economía, entendiendo por ella todos los sistemas de precios, tarifas, producción, aranceles, tipo de cambio, todo lo que compone el paquete de la política económica global. Creo que no, porque tiene un enfoque, como es propio de su profesión, digamos, es un especialista en hígado, ¿no? El tipo se dedica al hígado, que es una parte importantísima del cuerpo, pero es una parte finalmente. Uno además tiene ojos, tiene espalda, tiene nariz, respira, pulmón. Es decir, en la economía también, es un sistema. Y necesita una visión clínica, general, global, que le hemos ido perdiendo. Porque últimamente, como pasa con la medicina, ¿no? Usted ahora a veces va al médico y lo único que se sienta el médico en un escritorio y usted lee un montón de carpetas de los estudios que le hicieron y el tipo chequea los tests y no lo toca. No conversa una hora para saber que en realidad usted, su problema de estreñimiento no es un problema de su salud física, sino es un problema mental, porque usted se está separando de su mujer. El tipo no le pregunta y naturalmente en el análisis no sale. No sé si me explico. Cuando se hablan de todas las tasas, de precios, recitan valores uno tras otro, no están mirando el conjunto de la sociedad y llevan a disparates enormes, como por ejemplo el que le hizo decir a Fernández que el 40% de pobreza no existe. Pero bueno, eso es simplemente una visión pequeñísima de alguien que no está analizando el conjunto. Ahora, Caputo esencialmente es un tipo, como usted bien dice, focalizado en algunas variables, que puede ser tal vez muy capaz de conseguir, porque conoce la gente, que le digan, le miren, le abran la puerta, pero los que prestan plata, además de tener obligaciones legales en Estados Unidos para a ver a quién le prestan, también obviamente miran los números y las cuestiones del país y no se embarcan en grandes aventuras si no tienen garantía de salida. Y como la garantía de salida, usted sabe, históricamente ha sido el fondo, si el fondo no pone la plata o no pueda poner la plata para el día que me tenga que ir, es muy difícil que yo la traiga. No sé si me...
Sí, perfectamente. O aplicar la salida cuando Mauricio pidió los 45 mil millones de dólares, que entraron 50 mil, que entraron 45, fueron básicamente para garantizarse la salida. El neto, la gente no lo repite, pero Mauricio Macri en 4 años le sumó a la Argentina 90 mil millones de dólares de deuda, de un saque. Esto es un dato, ¿no? Le quiero preguntar, profesor Leiva, ¿cómo ve usted este proceso que se inicia, esta etapa que se inicia con la llegada de Milei? Pensando el fuerte trasvasamiento que genera la geopolítica, porque por un lado aparece una decisión de seguimiento desde varios frentes del gobierno de Estados Unidos sobre la Argentina, el Comando Sur, por ejemplo. Por el otro lado, la búsqueda de seguir peleando con cierto equilibrio táctico la hegemonía entre China y Estados Unidos. Y en tercer plano, los grandes grupos de poder económico transnacionalizados, algunos en pulseada con los locales en la Argentina, que vienen por las empresas estratégicas, ¿no es cierto? El gas, el petróleo, la energía eólica, las aguas, el litio, etcétera. ¿Cómo ve usted esa pugna a la hora de posicionarlo a Milei? Porque la sensación que uno tiene mirándolo desde afuera y con determinado recorte de la información, porque hasta ahora no aparece nada preciso, nada tangible y material en la exposición de Milei de lo que quiere hacer. Entonces a uno le aparece la hipótesis de que, bueno, acá los que van marcando la cancha a la hora del manejo de los tiempos y cómo hacer la apropiación para beneficio financiero propio son los grandes grupos extranjeros, ¿no? ¿Cómo ve esa lectura? ¿Cómo cree que puede incidir en los próximos tiempos? Bueno, a ver, hay dos cosas que para mí es fundamental aclararlas, porque a lo mejor tenemos una visión distinta, ¿no? En primer término, a partir de Trump y profundizado por Biden, la estrategia geopolítica de Estados Unidos está basada en recuperar para Estados Unidos parte de las empresas americanas que partieron con Clinton y Obama hacia China, generándole a Estados Unidos el problema, para Estados Unidos naturalmente, de una explosión económica china dominante y un atraso tremendo para el desarrollo y el peso de la economía americana en el mundo. Biden ha tratado de recuperar, y si usted leyera el programa Industrialización de Biden para Estados Unidos, estaría encantadísimo de copiarlo para la Argentina. Eso sería maravilloso. Biden ha puesto en marcha programas espectaculares de desarrollo industrial en Estados Unidos con una idea de la nación, que la política es siempre nacional, es una política del Estado construyendo nación, que está preocupado por el deterioro enorme del American Way of Life producido por la explosión de las multinacionales que emigraron con sus intereses hacia China, hacia todo el Oriente, mientras que obviamente los trabajadores no se pueden ir, por lo tanto el capital viaja y el trabajo o el desempleo se queda en casa, que es lo que le pasó a Estados Unidos y que Biden lo está tratando de cambiar. Esto plantea un nuevo punto en el mundo que es una forma distinta de la globalización. China, vis a vis la Argentina, le digo esto porque por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Es un revival del Imperio Británico. Nosotros con China, mientras que con Estados Unidos no tenemos ninguna posibilidad de ser exportadores de materias primas, porque Estados Unidos tiene más que nosotros en materia de materias primas que nosotros exportamos, China, por el contrario, necesita de nuestras materias primas, lo que es muy bueno, pero a cambio de pagar en términos de trabajo. Nosotros a China le vendemos naturaleza y China nos vende trabajo. Nosotros somos un país deficitario con China, enormemente deficitario. Y esto es un problema, porque todo déficit siempre es un problema si uno no lo puede saldar. Y con la única materia que acepta China que sea saldada es con materia prima. Obviamente, granos, carnes y tal vez minerales. Por eso que tiene el mismo esquema de inversión y de infraestructura que tuvo en su momento el Imperio Británico. Ahora bien, lamentablemente esa opción
de ser proveedor de materia prima para la Argentina, nos deja con millones de desocupados en las zonas urbanas, que es el origen de la pobreza. La desindustrialización argentina, Omar, no se compadece, si usted viaja al interior, con el esplendor de Río Cuarto, para decir un lugar de Córdoba en el centro del país. ¿Por qué? Porque en Córdoba hay trabajo, porque hay agro. Lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, no hay agro, y por lo tanto, como no hay industria, porque la destruimos, hay miseria. El problema de la Argentina es cómo podemos ser industria. ¿Quiénes pueden ser nuestros socios industriales? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque los capitales argentinos solo van a dejar de salir y van a volver cuando haya en la Argentina un programa industrial que obviamente va a ser con alguna tecnología que podamos reincorporar. Lo que le digo prácticamente es un sueño, pero la Argentina sin industria es una Argentina con pobreza, no hay alternativa. El desarrollo industrial que se empezó en el 30, se profundizó con el peronismo y que obviamente se volvió a profundizar hasta los años 60, ese proyecto que nos llevó a tener 4% de pobreza. En el año 74 en la Argentina había 800.000 personas pobres con 22 millones de habitantes. Hoy, a pesar que pese al doctor Fernández, hay 17 millones de personas pobres, se multiplicaron por 20 los pobres y la población solo se duplicó. ¿Y sabe qué pasó? Se nos fueron las industrias, se terminaron. La Argentina es un país que se desindustrializó. En el año 72, gobierno de la NUCE, la Argentina exportaba 10.000 motores Fiat 128 a Europa desde Córdoba. El 90% de ese motor era argentino. Y además no solo eso, sino que exportaba no carne, sino zapatos. Era el tercer proveedor de zapatos de alta calidad al mercado americano. Primero Francia, segundo Italia, tercero la Argentina. Ese país desapareció, pero no porque hubo un fenómeno natural. Fue una decisión política estratégica que se tomó primero por Rodrigo, se continuó con Martínez de Oz y se consolidó con Carlos Menem y el voto peronista que lo apoyó con entusiasmo, Mar. No hay que olvidarse de eso, porque fueron todos los peronistas que siguieron después con Néstor los que votaron esas leyes. Todo eso es la realidad. Y si no hacemos esa lectura, ese mea culpa, ese pedido de perdón, no hay manera de encontrar el camino. No sé si me explico. Por eso usted verá que la palabra industria no figura en el discurso político. Lamentablemente, porque obviamente para tener industria hay que tener una política específica, hay que tener un Consejo de Desarrollo, una ley de promoción industrial y un banco de desarrollo que financie el largo plazo. Eso no existe en la Argentina, único país en el mundo. Y termino diciéndole este ejemplo. Biden, para fabricar baterías de litio, a cada inversor que pone $1.000 millones, y son tipos gigantes, Samsung, Toyota, esos hacen esas cosas. A cada $1.000 millones, Biden le pone otros $1.000 millones de subsidio. ¿Qué me dice eso usted? Claro, estamos en presencia de dos apuestas totalmente distintas, ¿no? A mí la pregunta final que me queda es cómo podrá Milei hacer equilibrio en un gobierno sobre el cual la población todavía no tiene ninguna precisión para dónde va a rumbear. Y lo único que aparece como certeza es que los grandes grupos, los grandes grupos de poder económico son los que tienen la mejor posibilidad de, no solo de sobrevida, sino de acaparar la estructura económica, cualquiera sean sus versiones, ¿no es cierto? Por eso la pregunta es, ¿cuál es el destino que ve usted en el corto plazo con estas incongruencias que se están manifestando? Porque hasta ahora, si se cumple lo poco que se ha dicho, vamos a tener jubilados más pobres, vamos a tener mayor desocupación, vamos a tener una dificultad enorme para poder encontrar cómo comer. Básicamente digo cómo comer, porque desde que se terminó la segunda vuelta ahora, lo que se dispararon los alimentos, básicamente, y ni hablar de los alquileres y otras cuestiones, son incalculables. Hace 15 días atrás un jubilado iba a hacer una compra de 2.000 pesos, hoy esa misma compra está en 12.000. Y estamos hablando de arroz, estamos hablando de papas, estamos hablando ni siquiera de carne, de lo básico. Totalmente de acuerdo.
creo que eso usted no le agregó lo que seguramente tendríamos que agregarle, que es la recuperación de los precios relativos de las tarifas de los servicios y demás por las cuotas. Exactamente. Muy bien. Todo eso es un background enorme de lo que puede pasar y que lamentablemente es muy difícil que no pase. Pero permita que diga algo. Frente a todo eso que usted lo llama los grandes grupos, ¿sabe qué? Los intelectuales, que usted es un intelectual, la gente preocupada por la política, que son mucha de la gente que ahora está perdiendo el poder, no todos, por cierto, ¿sabe qué? Tenemos una gran deuda, una deuda enorme, que es tener las ideas lo suficientemente atractivas, verificables, realizables, para volver a tener un país en desarrollo, porque lo fuimos hace muchos años. La Argentina en la década 64-74 creció sin un solo año de caída a una tasa de punta a punta del 8% anual. Entonces, este país que existió, que fue posible, es porque había mucha gente que pensaba en la Argentina. Había mucha gente que tenía ideas concretas para llevar adelante. Y por eso se pueden hacer programas. Fíjese usted que la CGT del año 71, cuando José Ignacio Ricci era su líder, era notablemente una CGT dirigida por metalúrgicos, por el sector productivo e industrial, pensaba un programa económico para la nación, no en las convenciones colectivas, y lo publicaba, y se lo digo porque los tengo. Y ese programa dio lugar luego a otro programa que terminó luego de 2 años de trabajo en una coincidencia programática que firmaron los empresarios, la CGT y todos los partidos políticos, con la excepción de la JP, Tendencia, los Montoneros y Alzogaray, que en algo se parecían, en el método, digamos, radical, jacobino de la vida. Al contrario, la CGT pensaba en esos términos. Hoy por hoy, el movimiento obrero, partido, solamente va por las convenciones colectivas, no tiene una idea de conjunto de país, y del empresariado ni le digo. Es decir, hemos perdido eso. ¿Por qué? Porque los intelectuales, que usted es uno de ellos, no estamos pensando, no estamos diciendo cuál es la idea, el camino de un futuro posible, porque existe, dado que muchos países lo tienen, y la Argentina lo perdió. La Argentina en el 74 tenía un PIB per cápita que fue igual al del 2020, Omar. Del 74 al 2020 el mismo PIB per cápita, un país estancado hace 50 años. Y la prueba del estancamiento es que multiplicó el número de pobres por 20. Prácticamente toda la población que creció en la Argentina es pobre. Y como la mayor parte de los pobres son jóvenes, el 60% de los jóvenes son pobres, y los chicos jóvenes y pobres se casan rápido, y una chica de la villa a los 30 años es abuela, y una chica de clase media a los 30 años no tuvo un hijo, la proyección demográfica de nuestra desgracia es mucho más grave que el proceso que deviene ahora a partir de Milei. Y sobre eso no estamos pensando nada. Carlos, a mí me interesaría seguir charlando esto, y seguramente lo vamos a encontrar para hacer con Raúl de la Torre una entrevista ya con cámaras y en otro modelo, pero lo dejo con una inquietud para la próxima entrevista, ¿no? Porque todo esto que usted nos afirma, con datos tan precisos aparte, con fuentes tan concretas, también me hace pensar en la enorme asignatura pendiente de la actualización del pensamiento crítico en la clase política argentina, que implica también el cambio de una lógica a la hora de ver el mundo y el país, y que implica también un cambio a la hora de ver la producción política y la metodología política, porque me parece que todo este estancamiento está vinculado, no hablo de los liderazgos, hablo del razonamiento. Hay una enorme necesidad de revisar esto, no solo autocríticamente, sino desde el punto de vista de la lectura política científica, ¿no? Sí, señor, totalmente de acuerdo. Me encanta que me lo haya dicho, porque resume perfectamente lo que yo también creo. Y de paso, dado que usted me está pidiendo, le mando un gran abrazo a Rulo, que hace mucho que no lo veo,
pero hemos sido amigotes. Recién se puso contento porque le pasé su teléfono que lo había perdido, a él y a Alfredito Zayat. Así que estamos al habla, profesor Carlos Leiva, y la vamos a seguir, y le agradezco muchísimo la generosidad de este diálogo que nos enriquece tanto. Bueno, gracias a usted por llamarme.